Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Lo siento si tengo pelos de loco. Hoy vamos a hablar de física. Empecemos. Y bien, hoy seguimos aquí con sólido rígido. Este vídeo va a ser muy corto, siempre digo eso y me acaban quedando de 15-20 minutos. Ya me conocéis, me enrollo más que una persiana. Bueno, hoy voy a intentar ser conciso. Hoy vamos a estudiar la dinámica del sólido y diréis, pero coño, si ya has hecho un vídeo de eso, es ya. Pero mira, es que ese vídeo yo lo hice en esa etapa en la que yo estaba un poco cansado de todo, ¿no? Y ahora mismo veo el vídeo y digo, mucho texto. Entonces, voy a resumir esto, porque con el vídeo que hice de cinemática, no sé si borrar el otro, con el vídeo que hice de cinemática del sólido rígido del otro día, pues yo creo que este va a ser muy rápido y lo vais a entender muy bien si habéis visto la serie de sólido rígido. Bien, al final estoy haciendo más de sólido rígido que de sistema de partículas. Dinámica del cuerpo rígido. Entonces, vamos a estudiar la dinámica, es decir, cómo actúan las fuerzas sobre un cuerpo rígido, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a estudiar el movimiento? Pues estudiamos el caso general, ya sabéis. El caso general de un sólido rígido es rotación más traslación. Pero ojo una cosa, bueno, ya lo trataremos en el otro vídeo, ¿no? Pero es importante marcar esto. La rotación la hemos estudiado respecto a un eje, ¿no? Pero este eje lo hemos considerado fijo. ¿Qué pasaría si este eje también se moviera con el tiempo? ¿Vale? Eso ya lo veremos en el siguiente, bueno, en 2 vídeos más adelante. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, no hablamos de eje fijo, sino que ya hablamos de eje fijo de rotación, sino que hablamos de eje instantáneo de rotación, porque ese eje, y en general todo esto que hemos visto es aplicable al eje instantáneo de rotación, que es el eje que tenemos en un instante, en otro instante va a cambiar, ¿vale? Pero fijémonos en esto, pues considerando el caso general, tenemos que, para estudiar la dinámica, encontrar 2 sistemas de referencia, ¿no? Por ejemplo, voy a intentar poner un GIF que lo ilustre, pero fijémonos. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una pelota, ¿no? Y yo la lanzo, sigue esta trayectoria, ¿de acuerdo? Pero esta pelota a la vez está rotando, ¿vale? Esta pelota se encuentra rotando a la vez que se está desplazando. ¿Cómo vamos a describir nosotros la dinámica de este cuerpo rígido? Por cierto, lo vamos a ver con otro ejemplo mejor. Vale, pues fijémonos. Como habíamos dicho, en la cinemática, pues es exactamente igual que la dinámica para describirlo, ¿no? Tenemos que separarlo en uno de traslación y en uno de rotación. Podemos ver que todo el cuerpo se traslada como si fuera una partícula, porque esa es la idea del movimiento de traslación, ¿vale? Entonces podemos considerar todo el cuerpo como una sola partícula, ¿de acuerdo? Que se está trasladando. Entonces, para la traslación vamos a considerar una partícula, ¿vale? Vamos a considerar el movimiento de una partícula. ¿De qué partícula? En concreto del centro de masa. Pues para la traslación consideramos el movimiento del centro de masa. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Y entonces veremos una partícula que se traslada, ¿vale? Da igual lo que haga, da igual cómo sea esto, pero este es el movimiento de traslación. Y ahora para la rotación tenemos que encontrar un sistema que nos esté trasladando, porque si no va a ser imposible. ¿Y qué sistema nos está trasladando? El del centro de masa. Es decir, si nosotros nos ponemos aquí en el centro de masa de este cuerpo, ¿vale? Y nos movemos con este cuerpo respecto a nosotros va a estar en reposo traslacional, pero va a estar rotando, ¿vale? Por ejemplo, si nos movemos igual que el centro de masa, pero sin rotar, esa es la idea, ¿vale? Vamos a ver el cuerpo, voy a intentar poner un GIF, insisto, solamente vamos a ver el cuerpo rotando, pero estático, ¿vale? El cuerpo que va a tener un determinado radio, va a tener una determinada distancia, ¿vale? Entonces, para la rotación, consideramos no la rotación de una partícula, como si hemos considerado la traslación, sino la rotación de todo el cuerpo, ¿vale? Alrededor del centro de masa, porque si el eje fuera externo, ¿de acuerdo? Pues lo consideraríamos alrededor de este eje, ¿vale? Pero la rotación la consideramos en el sistema del centro de masa, ¿vale? La rotación en el sistema del centro de masa. Bien, y ahora, dinámicamente, ¿qué vamos a tener que aplicar en cada caso? Pues bien, vamos a verlo. En la traslación tenemos el movimiento de una partícula, ¿vale? Y el movimiento de una partícula, ya sabemos por los vídeos que hice, la dinámica es la misma, ¿vale? El movimiento de una partícula, sabemos por los vídeos que hice que queda descrito perfectamente por las leyes de Newton. Concretamente, vamos a aplicar la primera ley de Newton, pero sobre todo la segunda ley de Newton. Entonces es la que vamos a poner, ¿vale? Para la traslación,
vamos a tener las leyes de Newton, tal cual, ¿vale? Porque esto es un movimiento rectilíneo, o curvilíneo, nos da igual, pero es un movimiento de una partícula, ¿vale? Las leyes de Newton aplicadas al centro de masa, pero ojo, desde el sistema inercial, desde el sistema S, ¿vale? Entonces, estas leyes de Newton al centro de masa, ¿cómo las aplicamos? Pues nosotros las aplicamos de la siguiente manera. Simplemente tenemos que tener en cuenta que la suma de todas las fuerzas, desde el sistema S, desde el inercial, ¿vale? Va a ser la masa total de la partícula por la aceleración del centro de masa, aplicado a una partícula, al centro de masa, ¿vale? La masa total del sistema, y ya está. Esta es la ley en relación a la traslación. Y ahora, en relación a la rotación, ¿vale? Pues vamos a tener la rotación de un cuerpo rígido, la rotación de un sólido rígido. Entonces tenemos que considerar primero en qué tipo de eje estamos trabajando. Vamos a considerar primero que estamos calculando el momento de inercia. Bueno, la rotación va a estar relacionada, por supuesto, con el momento de inercia. Nos vamos a poner que el cuerpo está rotando alrededor de un eje principal, ¿vale? Si está rotando alrededor de un eje principal de inercia, nosotros sabíamos que teníamos esta relación. El momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. De esta forma, ¿vale? Y en este caso, si el eje de rotación es un eje principal de inercia, ¿vale? O un eje paralelo, porque nos aplicaríamos el teorema de Steiner con un eje paralelo a un eje principal y simplemente habría que trasladar ese momento de inercia, ¿vale? Entonces, derivando esto respecto al tiempo, tendríamos que el torque sería el momento de inercia, porque como es, si el eje permanece fijo, esto se quedaría así, ¿vale? Que es el caso que estamos estudiando, porque esto es constante, por la aceleración angular, ¿de acuerdo? Y esta es la segunda ley de Newton aplicada a la traslación. La suma, este es el torque total, ¿no? Por lo tanto, esta es la suma de los torques externos, porque los internos, acordaos que se anulaban, ¿vale? Entonces, esta es la segunda ley de Newton para la rotación en el caso de un eje principal de inercia, que van a ser el 90% de los casos, ¿vale? Y ese 10% lo vamos a considerar ahora por temas de completitud. Pero fijémonos, esto y esto es lo mismo, pero estas son las leyes de Newton, ¿vale? Bueno, también la segunda ley de Newton se puede expresar así, ¿no? La suma de todas las fuerzas es la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Pues esto también se puede expresar así. La suma de todos los torques, ¿vale? Pero insisto, esto es desde el centro de masa, ¿vale? Entonces este es el torque desde el centro, en el sistema del centro de masa, el torque intrínseco, y este es el momento angular intrínseco. ¿Por qué cogemos estos así? Pues porque si ponemos el sistema en el en el centro de masa, ¿vale? Vamos a tener que que va a ser que estamos considerando un eje principal de inercia en la gran mayoría de los casos. Por eso tomamos esto. Entonces, si queremos pasarlo al mismo sistema, que no vamos a necesitar casi nunca hacerlo, tenemos que aplicar la transformación para pasar del sistema C al sistema L, que ya lo expliqué en el otro vídeo, ¿vale? O al sistema S. Entonces, la suma de todos los torques es la derivada del momento angular respecto al tiempo. Y como ya os habréis dado cuenta, existe una correlación entre magnitudes traslacionales y entre magnitudes rotacionales, ¿no? El momento lineal queda sustituido por el momento angular. La masa queda sustituida por el momento de inercia, ¿no? La masa indicaba la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Pues el momento de inercia indica la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de rotación. La aceleración queda cambiada por la aceleración angular y la velocidad lineal queda cambiada por la velocidad angular, ¿vale? Y el torque por la fuerza. Entonces tenemos este equivalente. Ojo, esto es solamente si el eje es principal de inercia. Si el eje no es un eje principal de inercia, por cierto, también se puede expresar, esta sería la segunda ley de Newton para la rotación, ¿no? Pero con esto también tenemos la primera ley de Newton exactamente igual. Y es que si la suma de todos los torques, lo tenemos aquí, vale 0, no sé si esto se ve o no, voy a hacer un poquito de sombra para que se vea, ¿vale? Como esto es la derivada del momento angular respecto al tiempo, si la suma de todos los torques es 0, el momento angular permanece constante, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si estamos en un eje principal, como el momento angular es así, ¿no? Entonces tenemos, pues lo que tendríamos es que se mueve a velocidad constante. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos afirmar? Pues podemos afirmar. Si un cuerpo, un cuerpo se mueve a velocidad, un cuerpo rota a velocidad angular constante, ¿vale? Respecto a un eje principal,
si la suma de todos los torques aplicados sobre ese eje vale 0, ¿vale? Es exactamente la primera ley de Newton. Pero ahora, si el eje no es principal de inercia, podemos hacer dos cosas, ¿vale? La primera es que, acordémonos, el momento angular lo podíamos expresar como una combinación lineal de las proyecciones de la velocidad angular respecto a los ejes principales de inercia. Entonces tendríamos que el momento angular es el momento de inercia 1 por la proyección de la velocidad angular en este eje, que sería así, donde U sub 0x representa el unitario en la dirección de un eje principal, y sabemos que hay tres ejes principales de inercia mínimo, que son mutuamente perpendiculares. Entonces tendríamos esto, ¿vale? Podemos expresar esto así y derivar esto y considerar esto, ¿vale? O esto. Insisto, esto no va a apareceros nunca o casi nunca. O lo que también podemos hacer, ¿vale? Es considerar solamente el momento angular que es paralelo al eje de rotación, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un cuerpo que está rotando aquí con una velocidad angular y el momento angular tira para acá, podemos considerar esta componente del momento angular. Voy a poner que este es el eje Z, pues esto sería el momento angular en Z, y tendríamos exactamente lo mismo. Tendríamos el momento angular en Z, pero esto ya no sería una... Bueno, sí, el momento angular en Z es el momento de inercia en este eje, momento de inercia en Z por la velocidad angular. Con lo cual esto se seguiría cumpliendo y las leyes de Newton seguirían cumpliéndose aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Espérate, es que no sé cómo vamos de tiempo. 12 minutos, vale, no voy a intentar no extenderme mucho, ¿vale? Voy a intentar no extenderme mucho, pero vamos a ver un ejemplo que os va a gustar mucho. Y es que fijémonos, si tenemos, por ejemplo, un anillo, ¿vale? Un anillo, ¿de acuerdo? Un anillo que... Un anillo de radio R, vamos a poner 2 metros, ¿vale? Que pesa una masa de 20 kilos, ¿vale? Que tiene aquí su centro de masa. Y este anillo que permanece aquí estático, tiramos con él con una fuerza tangente, es decir, con una cuerda, con una fuerza de 10 newtons hacia abajo, ¿vale? Y nos piden hallar la aceleración angular del sistema y, por ejemplo, la velocidad angular a los 10 segundos. ¿Cómo resolveríamos nosotros este problema? Bueno, lo primero es ver que este es un movimiento puramente de rotación, no hay traslación, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que aplicar, pues es la segunda ley de Newton a la traslación. Vale, ¿alrededor de qué eje está rotando? Pues alrededor de este. Y este es un eje principal de inercia, ¿vale? ¿Cuál es el momento de inercia de este sistema, de este anillo hueco alrededor de este eje? Pues lo calculáis, ¿vale? Como ya os enseñé, y este momento de inercia me sale mr al cuadrado, donde r representa el radio, ¿vale? Entonces, tenemos esto. Tenemos que esto es un eje principal, podemos aplicar la segunda ley de Newton a la rotación. Primero, bueno, de esta manera. El torque, la suma de todos los torques va a ser el momento de inercia, que ya lo tenemos, por la aceleración angular. Y, bueno, no nos preocupamos por la dirección, vamos a calcular el módulo de la aceleración angular nada más. La aceleración angular será la suma de todos los torques en módulo, ¿vale? Entre el momento de inercia. Y ahora hay que ver qué fuerzas están aplicadas. Por una parte la gravedad, esto pesa, la gravedad está aplicada en el centro de masa, ¿vale? Y por otra parte esta fuerza, ninguna más, ¿vale? Bueno, podríamos considerar si esto está soportado por en el techo por una tensión, pero vamos a ver que va a ser completamente indiferente, ¿vale? ¿Y por qué va a ser completamente indiferente? Porque, vale, vamos a calcular el torque de la fuerza de gravedad, ¿no? El torque de la fuerza de gravedad en módulo va a ser, vamos a calcular en módulo nada más, va a ser la distancia a la que se encuentra del centro, que es R. Bueno, en este caso se encontraría a distancia 0, pero vamos a considerar que es R, nos da igual, por la fuerza de gravedad, que es la masa por la gravedad, por el seno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo forman el vector de posición y la fuerza? 0. Como forman 0 grados, esto vale 0. No hay torque por la gravedad, y en este caso, si tuviéramos aquí una tensión, formarían ¿qué ángulo con el vector de posición? 180, con lo cual nada. Y ahora el torque de esta fuerza de 10 newtons. El torque de esta fuerza sería ¿a qué distancia se encuentra? A R, ¿no? ¿Y qué ángulo forma? Pues si es tangente a la trayectoria, ¿vale? Va a formar un ángulo de 90 grados, con lo cual esto va a ser esta fuerza por el radio, por el seno de 90, que es 1, con lo cual ya tenemos este torque
Con lo cual, la suma de todos los torques es 0 más 0 más esto. Esto va a ser F por R por el momento de inercia, entre el momento de inercia, ¿vale? Sustituyendo el momento de inercia es mr cuadrado, R con R cuadrado se va y nos queda esto. Entonces, sustituyendo numéricamente serían 10 newtons de la fuerza entre la masa, que son 20 kilos, por el radio, que son 2 metros. Esto es 0,5 por 2, esto es un cuarto, ¿vale? Que son 0,25 radianes por segundo al cuadrado, porque es aceleración angular y estamos todo el rato en sistema internacional. ¿La velocidad angular cómo se saca? Pues ya es aplicar la cinemática a una partícula, es simplemente integrando esto. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿vale? Integramos esto entre aceleración angular inicial y final, entre 0 y t de alfa diferencial de t, y obtenemos esta relación. Suponemos que parte del reposo, esto te lo tienen que decir, la velocidad angular en función del tiempo es la aceleración angular por el tiempo, la velocidad angular a los 10 segundos será 0,25 por 10, que serán 2,5 radianes por segundo. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems.